Hola, bienvenidos al primer video de la unidad número 4, unidad de lípidos. Esta unidad será dividida en 3 videos. Comenzamos entonces con la primera sección. En esta imagen vemos a un tubo de plasma que tiene plasma de humano. En el lado de la izquierda, este plasma fue tomado en ayuno. Después de 10-12 horas de ayuno, vemos que es un plasma claro y limpio. Y en el lado de la derecha vemos un plasma que fue tomado después de la alimentación en el postprandio, y vemos cómo ese plasma se encuentra opaco, está más sucio, y esto es debido a la gran cantidad de grasas que tiene presente en el plasma, y este tipo de plasma se le llama lipémico por esa razón. Y como se imaginarán, un plasma lipémico como el de la derecha hace prácticamente imposible medir cualquier metabolito en sangre, cualquier enzima presente en sangre o marcador. Entonces, por esta razón, siempre se recomienda un periodo de ayuno mínimo de 8 o 10 horas para que el plasma no tenga una gran cantidad de lípidos. De hecho, después de la alimentación, la grasa de los alimentos, principalmente triglicéridos, hace que el plasma se vuelva más denso, más opaco. Bien, les comparto aquí en la parte de abajo este link para un video en YouTube para que lo revisen y chequen la parte básica, fundamental acerca de los lípidos. Muy bien. Los lípidos se definen como un grupo de moléculas estructuralmente heterogéneas, ampliamente distribuidas tanto en animales como en vegetales, pero todos ellos tienen diferentes propiedades en cuanto a su estructura y composición. No son muy similares entre ellos en cuanto a estructura y composición, sino que más bien lo que comparten en común entre el grupo de lípidos es que son relativamente hidrofóbicos y son por lo tanto solubles en solventes no polares, en solventes orgánicos. Los lípidos son muy importantes para nosotros desde el punto de vista biológico porque desempeñan funciones muy relevantes y diversas. Son biomoléculas orgánicas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además pueden tener átomos unidos de nitrógeno, fósforo y en menor proporción de azufre. Aquí vemos las funciones biológicas tradicionalmente asociadas con los lípidos. La primera de ellas y la más conocida quizás la función energética. Vemos cómo este triglicérido se disocia en tres ácidos grasos libres y un glicerol. Los ácidos grasos entran a mitocondria, a la matriz. Aquí sufren la beta-oxidación que libera por una parte acetilcoenzima A, NAT y FAT reducidos, los cuales se van a ciclo de Krebs o a cadena de transporte de electrones para generar ATPs. Y por otra parte, el ácido graso se oxida en beta-oxidación y forma CO2 más agua. Bien, en cuanto a la membrana plasmática, las membranas de los organelos, sabemos que los lípidos son muy importantes a nivel estructural porque forman la bicapa lipídica, donde vemos las monocapas están formadas por fosfolípidos de membrana, los cuales en la cabeza tienen una región polar que es hidrofílica y la cola es de tipo no polar siendo hidrofóbica. De esta forma, ambas monocapas se agrupan, forman la bicapa y esto forma nuestras membranas biológicas. En cuanto a la función aislante, tenemos la función de aislante térmico, la cual nos permite mantener homeotérmicos, o en el caso de estos cetáceos, y la función de aislante eléctrico, la cual es muy importante para la conducción nerviosa en los nervios mielinizados. Y finalmente tenemos las funciones especiales asociadas a los lípidos, las cuales funcionan como compuesto señal, como segundos mensajeros a nivel intracelular, como compuestos ancla, como cofactores, como es el caso de la coenzima Q, y finalmente como pigmentos visuales. Bien, en cuanto a la función de almacén de energía, las grasas y los aceites son las principales formas de almacenaje, y en muchos organismos se almacenan como triglicéridos en cantidad ilimitada. Esto pasa en nuestros adipocitos, a diferencia del glucógeno que se almacena en forma hidratada y muy limitado. Esto pasa, como ustedes saben, en hígado y en músculo. Y en la imagen vemos el proceso de lipogénesis, donde se genera un triglicérido a partir de la esterificación de tres ácidos grasos libres y un glicerol para formar ya la grasa o el triglicérido. Los ácidos grasos
provienen del ácido graso sintetasa, que es una enzima que los forma a partir de unidades de acetilcoenzima A. Este es el proceso de lipogénesis. En cuanto a la función energética de los lípidos, la mayoría de los tejidos, excepto eritrocitos y cerebro, utilizan ácidos grasos como principal fuente de energía y los lípidos proporcionan 9 kilocalorías sobre gramo. En cuanto a la función de aislantes térmicos, los lípidos se localizan en los tejidos subcutáneos alrededor de ciertos órganos, dentro de los adipocitos, y el tejido adiposo se divide en tres tipos de adipocitos principales: adipocitos blancos, adipocitos pardos y adipocitos beige. Los beige son una combinación de los blancos y de los pardos. Los pardos tienen este nombre debido a su coloración más intensa, generada por un mayor número de mitocondrias y citocromos ahí en la membrana mitocondrial, los cuales tienen hierro, átomos de hierro, a diferencia del adipocito blanco, que tiene menos mitocondrias y menos coloración. El adipocito blanco es la principal forma de almacenaje de los triglicéridos en nuestro cuerpo y se almacenan en las grasas en forma de triglicéridos. Son los más abundantes, este tipo de adipocitos. Y los adipocitos pardos son menos abundantes, pero son muy importantes en el proceso de termorregulación, la cual es importante tanto en la etapa del infante como en la etapa adulta. Actualmente se sabe que el tejido adiposo pardo también está presente en los adultos. Como aislantes eléctricos funcionan los lípidos de tipo no polar, ya que facilita la propagación rápida de la despolarización a lo largo de los axones mielinizados en las neuronas. De esta forma el contenido de lípidos en el tejido nervioso es muy alto. En la imagen vemos una neurona que es de tipo mielinizada, este axón, y entonces estos lípidos no polares que forman la vaina de mielina facilitan la conducción saltatoria de la corriente para finalmente llegar a la parte terminal del axón y generar la liberación de neurotransmisor. En cuanto a la protección mecánica, los lípidos se encuentran abundantemente en ciertas zonas del cuerpo humano, en forma de tejido adiposo, ya lo vimos, donde pueden evitar daños por agresiones mecánicas como golpes, sobre todo en los órganos en la región abdominal. Los lípidos también pueden funcionar, cierto grupo de ellos, como agentes emulsificantes. Hablamos aquí de las sales biliares, que son de naturaleza lipídica, se producen en el hígado y entonces facilitan la digestión de las grasas al llevar a cabo la emulsificación, que básicamente consiste en disminuir la tensión superficial durante la digestión de estas gotas de grasa, y entonces esto hace más accesibles a los triglicéridos, a las lipasas pancreáticas, para que se puedan romper esos ácidos grasos de los triglicéridos y entonces absorberse a través del enterocito. Los lípidos, ya hablamos, tienen una función muy importante a nivel estructural en las membranas de la célula y en los organelos. Vemos aquí en la imagen una membrana plasmática, en la parte de abajo está el citosol, vemos moléculas de colesterol intercaladas entre ambas monocapas, y sucede que las monocapas que forman la bicapa, en el caso de la membrana plasmática y otros organelos, no son homogéneas. Ciertos fosfolípidos, glicerofosfolípidos de membrana, son más abundantes en la monocapa interna y menos en la externa y viceversa. Y esto tiene que ver con la función específica de las membranas. La membrana presenta permeabilidad selectiva. Esto quiere decir que no deja pasar cualquier molécula. En la imagen vemos cómo cierto tipo de moléculas, solutos, por ejemplo gases pequeños, son capaces de atravesar la bicapa a través de difusión simple sin el uso de transportadores o canales. Otro tipo de solutos más grandes y polares utilizan canales donde hay un poro aquí en el centro del canal que determina quién pasa y quién no pasa. Asimismo tenemos proteínas de tipo transportadoras o acarreadoras, las cuales específicamente unen a cierto tipo de solutos y favorecen su transporte a través de la membrana. En cuanto al reconocimiento y antigenicidad, sabemos que los lípidos están en la membrana y que pueden ser reconocidos por el sistema inmune. Tenemos aquí una membrana plasmática, monocapa interna, monocapa externa, y estas bolitas de aquí, estos hexágonos, son carbohidratos. Entonces, al estar unidos a los lípidos forman glucolípidos, como este que está aquí, y al unirse a las proteínas, que pueden ser integrales o periféricas, forman glicoproteínas. Los lípidos entonces, al igual que los carbohidratos y las proteínas, son moléculas antigénicas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune.
Los lípidos funcionan como transductores de señales o como segundos mensajeros a nivel intracelular. El ejemplo clásico de ello es el fosfatidil-inositol, que es precursor de segundos mensajeros como el inositol trifosfato o IP3. Este es liberado de la membrana por la fosfolipasa C. El fosfatidil-inositol es un glicerofosfolípido que está mayormente en la monocapa interna, entonces la liberación del inositol fosforilado o el IP3 a partir de la membrana es un mecanismo que inicia el proceso de señalización y esto genera aumento de calcio a nivel intracelular. En cuanto a las hormonas de tipo esteroideas son de origen lipídico, son derivados del colesterol y controlan procesos, por ejemplo, como caracteres sexuales secundarios, peso corporal y tienen que ver, por supuesto, con el embarazo. Tenemos a las hormonas sexuales y a las hormonas de origen suprarrenal. En las suprarrenales tenemos a los glucocorticoides, representados por el cortisol, y a los mineralocorticoides, representados por la aldosterona. Los lípidos son moléculas bastante pequeñas que presentan una tendencia a asociarse por medio de enlaces no covalentes. Vemos aquí en la imagen un ácido graso que tiene aquí el carboxilo, que es el primer carbono, el carbono 1. Dijimos que esta es la cabeza y es de tipo polar por los oxígenos presentes. Tiene aquí metenilos, que son carbonos tipo CH2. Y finalmente en la cola de la cadena tenemos al metilo terminal, un CH3. Vemos aquí un ácido graso sin dobles enlaces o saturado, y aquí abajo un ácido graso con un doble enlace que es insaturado. Los ácidos grasos son los lípidos más sencillos. Su estructura está conservada y se compone por un grupo carboxilo que dijimos es polar, por lo tanto hidrofílico, unido a una cadena hidrocarbonada que es de tipo no polar y es hidrofóbica. Los lípidos se catalogan como moléculas anfipáticas debido a sus componentes polares y no polares. Tienden a formar monocapas superficiales en forma de micelas o vesículas cuando están en agua, disueltos en un medio polar. Dijimos que son sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Vemos aquí lípidos formando micelas, liposomas o una monocapa en la interfase líquido-aire. Los lípidos presentan una fuerza de estabilización que se determina mediante la interacción de Van der Waals entre las zonas hidrocarbonadas en la molécula en el ácido graso. Vemos también que puentes de hidrógeno ayudan a estabilizar los grupos carboxilo de fosfolípidos adyacentes. Aquí vemos la imagen de un ácido graso. Este es el grupo polar, el carboxilo. Tenemos aquí dos dobles enlaces. Aquí está el metilo terminal y esto genera una angulación, estos dobles enlaces en la molécula. Los lípidos se clasifican en ácidos grasos, que son saturados o insaturados, ya lo vimos, dependiendo de la presencia o no del doble enlace. En lípidos complejos tenemos aquí lipoproteínas y glucolípidos asociados a proteínas o azúcares. Y tenemos también los lípidos de tipo glicéridos, que contienen glicerol. Tenemos aquí los glicéridos neutros, como son los triglicéridos o grasas, los tres ácidos grasos unidos, esterificados al núcleo de glicerol. Y tenemos a los fosfoglicéridos también en este grupo, o glicerofosfolípidos. Y en cuanto a los que no contienen glicerol, tenemos a los esfingolípidos, esteroides, ceras y terpenos. Los lípidos también son capaces de llevar a cabo una reacción que se llama saponificación. En esta reacción, los ácidos grasos interactúan con álcalis o bases y generan una sal del ácido graso asociada a potasio o alguna otra sal, y esto se denomina jabón. Entonces, los lípidos se clasifican en saponificables y en insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos ácidos grasos y sus derivados, lípidos neutros como aciglicéridos, ceras, eicosanoides como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, lípidos anfipáticos como esfingolípidos y glicerolípidos. Y en los insaponificables tenemos a los terpenos y a los esteroides. Bien, los ácidos grasos en la naturaleza contienen un número par de átomos de carbono. Este es debido al proceso de síntesis que utilizan unidades de acetilcoenzima que tiene dos carbonos. De esta forma tenemos ácidos grasos de cadena corta que son de 8 o menos carbonos, cadena media de 10 a 14 y cadena larga de 16 o más carbonos.
Las propiedades del ácido graso se determinan tanto por su longitud como por su grado de insaturación. De esta forma, los puntos de fusión de ácidos grasos aumentan entre más larga sea la cadena y disminuyen si hay dobles enlaces presentes. De igual forma, mientras la cadena es más larga y menor es el número de dobles enlaces presentes, menor es su solubilidad. Los ácidos grasos, dijimos, se dividen en saturados sin dobles enlaces o insaturados con dobles enlaces. Si tenemos un doble enlace son monoinsaturados o MUFAs, monounsaturated fatty acids, o insaturados con dos o más dobles enlaces son poliinsaturados o PUFAs, polyunsaturated fatty acids. Los ácidos grasos son poco solubles en agua debido a la gran parte hidrofóbica en la molécula y se consideran provenientes del ácido acético, que tiene dos carbonos, este carboxilo que está aquí en la parte inicial y este metilo terminal. Pero entonces, si se agregan aquí metanilos adicionales entre la cabeza y la cola, que son CH2, tenemos ya la presencia de un ácido graso de cadena par. Vemos aquí el ejemplo del ácido palmítico, que es un ácido graso saturado. Aquí está la cabeza del carboxilo, metanilos y finalmente el metilo terminal. Y la fórmula condensada sería esta: COH, que es la cabeza, luego 14 metanilos, más este serían 15, más el metilo terminal son 16 carbonos en total. Vemos en esta tabla ácidos grasos saturados más comunes. El ácido acético tiene dos carbonos, se produce sobre todo por la fermentación en el rumen. El butírico tiene 4 carbonos, especialmente está presente en la mantequilla, de ahí viene el nombre butter por el ácido butírico. Valérico 5, caproico 6. El valérico, que es impar, sobre todo se produce a nivel de microorganismos en la fermentación. El láurico, que es de los más comunes, con 2 está en el spermaceti. Vamos a hablar de este más adelante. El mirístico con 14, palmítico 16, que es de los más comunes, tanto en animales como en vegetales, y el esteárico con 18 carbonos. Aquí vemos estructuras de estos ácidos grasos saturados. Aquí está el caprílico, el cáprico, el láurico, mirístico, palmítico, araquídico, bénico y lignocérico. Todos estos son saturados. En el caso del láurico, por ejemplo, con 12 carbonos, es de los más ampliamente distribuidos en la naturaleza, sobre todo más en grasas vegetales que en animales. Mirístico con 14, muy abundante en lípidos vegetales también, también en la leche. Palmítico 16 es de los más comunes, tanto en animales como en vegetales. Esteárico 18, abundante en grasas, en los dos, vegetales y animales. Araquídico con 20, en pequeñas cantidades en el aceite de cacahuate y otros aceites vegetales. También en lípidos de origen animal. Lignocérico con 24 en aceite de pescado y en fosfolípidos de cerebro. En cuanto a los insaturados, dijimos son los que tienen uno o más dobles enlaces. Casi todos están en forma cis y son no conjugados. Se pueden dividir en clasificar en base al grado de insaturación. Entonces, los MUFAs, dijimos, tienen un solo doble enlace y los PUFAs tienen dos o más dobles enlaces. Vemos aquí la estructura del ácido palmitoleico, que tiene un doble enlace entre estos dos carbonos. Aquí está el carboxilo inicial, metanilos, doble enlace, otros metanilos más y el metilo terminal en la cola del ácido graso. Y se representaría así en el modelo de esferas. Esto sería el doble enlace entre estos dos carbonos. Los ácidos grasos insaturados pueden tener un doble enlace de tipo cis, que dijimos es el más abundante en la naturaleza, pero también de tipo trans. Y la diferencia de estos dobles enlaces la vemos en la siguiente imagen, donde vemos aquí los dos carbonos adyacentes que forman el doble enlace, y cuando los hidrógenos están del mismo lado, es un doble enlace tipo cis, y esto genera una angulación en la molécula. Y cuando están en lados opuestos, los hidrógenos, el carbono previo o el carbono posterior al doble enlace, hablamos de un doble enlace tipo trans, el cual no genera angulación y la molécula sigue en forma lineal, a pesar de estar el doble enlace presente.
Vemos en esta tabla ácidos grasos insaturados relevantes para nosotros. Vemos que se clasifican aquí en base a cuántos dobles enlaces están presentes. Los monoenoicos tienen un doble enlace, dienoicos dos dobles enlaces, tenemos trienoicos, tetraenoicos, pentaenoicos y hexanoicos. Aquí la nomenclatura nos habla del número total de átomos de carbono, que es el primer dígito que está aquí, en este caso 16 carbonos. Después vienen dos puntos y vienen los dobles enlaces presentes. Tenemos un doble enlace presente, eso representa este dígito de aquí. Luego viene un punto y coma y tenemos otro dígito más que representa la posición del doble enlace dentro de la molécula. Entonces, este ácido graso, que es el palmitoleico, tiene 16 carbonos con un doble enlace situado entre el carbono 9 y 10. Este es de los más comunes en casi todas las grasas. El oleico tiene 18 carbonos, también un doble enlace en el carbono 9. El laídico, 18 carbonos, un doble enlace en el carbono 9, pero este es de tipo trans, este es de tipo cis. Los dienoicos tenemos al ácido linoleico. Eh, Tiene aquí dos dobles enlaces en el carbono 9 y 12. Tenemos al gamma linolénico y al alfa linolénico dentro de los trienoicos. Al arquidónico en los tetraenoicos con 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14. Y al tinodónico es un ejemplo de un ácido pentanoico, 5 dobles enlaces. Y al cerbónico con 6 dobles enlaces y 22 carbonos en total. Bien, los ácidos grasos se pueden clasificar en esenciales y no esenciales. Sucede que los ácidos grasos esenciales, como su nombre lo dice, no los podemos sintetizar y se requiere consumirlos en la dieta y son necesarios para ciertas funciones del organismo. Los esenciales pertenecen a los PUFAs, específicamente la familia del omega 6 y omega 3. Vamos a ver más adelante qué se refiere a estas familias de omega 6 y omega 3. Sucede que una ingesta deficiente en omega 6 y omega 3, o sea, una ingesta deficiente en ácidos grasos esenciales, se relaciona con alteraciones en la piel, artritis reumatoide, alteraciones visuales y auditivas, talla baja, enfermedad cardiovascular, riesgo incrementado de demencia, Alzheimer, enfermedad por déficit de atención, hiperactividad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia y cáncer de mama, colon y próstata, entre otros. Nuestras dietas típicas occidentales tienden a ser ricas en omega 6, pero deficientes en omega 3. De hecho, se recomienda que este tipo de ácidos grasos, la proporción sea entre 6 y 3, de 1 a 1 o de 2 a 1, cuando mucho, de omega 6 y de omega 3. Pero en la realidad nuestras dietas occidentales tienden a ser mayores de 10 a 1. De esta forma tenemos un escaso consumo de ácidos grasos tipo omega 3. Y dijimos, esto se puede relacionar con este tipo de alteraciones. Aquí vemos los ácidos grasos, al ácido alfa-linolénico, este pertenece a la familia de los omega 3, y al ácido linoleico, que pertenece a la familia de los omega 6. Vemos aquí la representación del ácido graso, este es el alfa-linolénico. Aquí está el carboxilo inicial, aquí viene el primer doble enlace, segundo y tercer doble enlace, y este es el metilo terminal. Si contamos desde el metilo terminal en dirección al carboxilo, o sea, desde la cola a la cabeza, ¿cuántos carbonos hay para el primer doble enlace? Vemos que aquí hay 1, 2, 3. Por lo tanto, este ácido graso pertenece a la familia de los omega 3. En el caso del ácido linoleico, si contamos desde el metilo terminal en dirección al carboxilo, o sea, de la cola a la cabeza, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, este ácido graso pertenece a los omega 6. En esta tabla vemos a los ácidos grasos poliinsaturados. Dijimos los esenciales, pertenecen tanto a omega 3 como omega 6 y son precisamente el ácido alfa-linolénico o ALA y el ácido linoleico o LA. Estos dos son los ácidos grasos esenciales. Y tenemos también los no esenciales que son derivados de ellos, como son el ácido eicosapentanoico o EPA, docosahexaenoico o DHA por sus siglas en inglés. Estos son omega 3. Y entre los omega 6 tenemos al gamma linolénico y al ácido araquidónico. Quizá han visto, por ejemplo, en fórmulas infantiles, leche en polvo para los niños,
que dice enriquecido con EPA y DHA. Esto quiere decir que estas fórmulas tienen más omega 3, lo cual es muy benéfico para el desarrollo adecuado del tejido neural. Bien, aquí vemos una figura que muestra cómo se genera. De esta forma, en los ácidos grasos insaturados, los principales tenemos aquí el ácido palmitoleico, dijimos 16 carbonos, un doble enlace. A pesar de que dice que está en palmas, es ampliamente distribuido y es más abundante en animales que en vegetales. El ácido leico es de los más comunes, abundantes en todos los aceites y también en lípidos de animales. El linoleico, dos dobles enlaces. Este es el PUFA más común tanto en plantas como en animales. Dijimos que este es esencial en nosotros porque no lo podemos sintetizar y entonces al ser altamente abundante en vegetales, esto genera que su carencia no sea tan común. El ácido linoleico, tres dobles enlaces, 18 carbonos, también es esencial, dijimos, para nosotros, sobre todo está en aceites de pescado. Es el ácido graso más abundante en hojas, tallos y raíces de muchas plantas y se le considera cardioprotector porque pertenece al grupo de los ácidos grasos omega 3. Vamos a hablar de esa característica un poco más adelante. Y siguiendo con los insaturados, tenemos el ácido araquidónico, 20 carbonos, 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14, y este está presente en la membrana. Es muy importante ahí en la membrana porque genera a los eicosanoides. Recuerden que eicosa significa 20 en griego. De esta forma, estos derivados que son prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos tienen 20 carbonos y vienen del ácido araquidónico que está en las membranas. Y nosotros dijimos lo podemos sintetizar a partir del ácido linoleico que es esencial. Finalmente el ácido narbónico es un MUFA, 24 carbonos son doble enlace en el carbono 15. Es raro, pero se concentra más en cerebrócitos en el tejido cerebral. Bien, pues muchas gracias por su atención. Terminamos con el primer video de esta unidad. Por favor, cualquier duda, déjenla en forma de comentarios. Hasta luego.